¿Fuerza Santa Fe o a Nacional? Uy, me está preguntando si es mejor morirse quemado o ahogado. Sí, pero si toca hacer... Yo sí le tengo la respuesta. Yo le hago a Santa Fe sin pensarlo dos veces. No, a Nacional, le hago Fuerza Nacional. ¿De verdad? Sí. ¿Usted prefiere hacerle Fuerza Nacional que a Fuerza Santa Fe? Sí, toca, Yo no. sí. En últimas, ahí sí, pero con tristeza, con dolor. Lo que pasa es que, y ya le voy a decir por qué le hago esa pregunta. Oscar, usted viene diciendo desde hace meses que por qué no empezamos patos al agua ya, ¿no? Que es que deberíamos empezar patos al agua, que nuestra sección, que hace 2 años estábamos hablando con los candidatos y que falta mucho para las elecciones, pero pues que ya tenemos tantos que están diciendo que quieren ser candidatos, que por qué no empezamos a entrevistarlos de una vez. Sí, no esperamos el 2025, Camila, no esperamos el 2025 desde el 2024, por eso yo le dije a usted la vez pasada que lo que hay que hacer es ampliar el tamaño de la piscina. Necesitamos una piscina más grande para tantos patos, es lo que yo he ido diciendo, pero claro, por supuesto, la lista de los patos está creciendo muchísimo. Pues se conoció el Colombia Opina número 16 de noviembre del 2024, el viernes. Tuvimos encuesta financiada por Blue Radio y Noticias Caracol, que es la encuesta de Inbamber, en donde se miden, pues por supuesto, las favorabilidades del presidente, de expresidentes, de mandatarios regionales y pues la intención de voto. Y la intención de voto de los colombianos, si las elecciones fueran hoy, lo que pasa es que faltan 2 años, pero muchos ya se lanzaron al agua y el que aparece liderando en esa encuesta es Sergio Fajardo, que no es hincha de Nacional, es hincha del Medellín. Ahorita le preguntamos. Pero yo no sé si Sergio Fajardo, que está liderando en las encuestas, ya lo podemos considerar como pato o no como pato que se lanzó al agua. Exalcalde Fajardo, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Y esa es la primera pregunta. ¿Sale usted liderando por lo menos en la encuesta que se conoció el viernes de la semana pasada en Inbamer y podemos considerarlo como pato que se va a lanzar al agua o todavía no lo consideramos como tal? Buenas tardes, Camila. Un gusto saludarte, saludar a todo el equipo. En representación de los hinchas del Medellín, me tocó escuchar toda esa conversación que ustedes tuvieron, que no es precisamente de mi agrado, pero pasemos pues ahora al terreno de la política, que es mucho más complicado. En este momento yo estoy haciendo política, he venido haciendo política en este año en particular, he venido avanzando en el trabajo que hemos hecho. Entré al mundo de las redes, que para mí ha sido una innovación, era un capítulo que tenía cerrado, y estoy contento con la figuración en las encuestas, pero en este momento pues no soy formalmente un candidato. Yo ya he sido candidato en otras oportunidades. Ser candidato es exigente, preparar, organizar una campaña es difícil, complicado, pero lo que sí estoy contento es de reivindicar una forma de la política, una manera de hacer presencia en nuestro país, de luchar por unos principios, por hacer valer unos principios como el no todo vale, que son los medios los que justifican el fin, la transparencia como forma de actuar, la coherencia, la consistencia, y yo creo que esa voz se está escuchando y se está escuchando bien en toda Colombia y me siento muy a gusto y estoy contento. Claro, usted dice que está haciendo política, que está metido en las redes y que está muy contento de aparecer ahí en las encuestas, pero que todavía no lo podemos considerar pato, es decir, que se va a lanzar como candidato. ¿Quiere decir entonces, profesor Fajardo, que quien aparece de segunda en esa encuesta que se conoció el viernes de la semana pasada es Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, que usted podría estar dispuesto a decir, yo estoy haciendo política, pero no necesariamente yo soy el candidato, sino puedo terminar apoyando a otro u otra candidata? No se trata de eso, ni mucho menos. Eso no está implícito en lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que estamos hablando de candidaturas presidenciales, una campaña electoral. Este es un camino largo, difícil, complejo. Estamos en una Colombia muy, pero muy complicada en estos momentos que estamos viviendo y vamos para una Colombia todavía mucho más complicada. Entonces, no estoy formalmente recorriendo el camino del candidato. Estamos construyendo y avanzando en lo que he luchado durante tantos años en la vida, abriendo nuevas dimensiones a ese trabajo que estoy haciendo en unas circunstancias distintas a las anteriores. Entonces no soy formalmente un candidato, ni estoy pensando en apoyar a alguien o no, sino construir y seguir avanzando sobre lo que estoy construyendo, que repito, me tiene contento, para una Colombia que veo, y anticipo algo para empezar a señalar algo que yo creo que es importante. Yo pienso que el 2026 va a ser el año más difícil que nos ha tocado a nosotros en Colombia. Y cuando digo nosotros, pongámoslo en estos términos, las personas que estamos vivas hoy en Colombia. En el año 90, cuando el presidente Gaviria, pues Colombia estaba en una circunstancia extraordinaria. Ustedes están muy jóvenes para ese momento, pero
pues teníamos miedo. Era la amenaza del narcotráfico en cabeza de un señor cuyo nombre no queremos recordar, y habían asesinado a una cantidad de personas luchando precisamente contra ese mundo del narcotráfico, y Colombia tenía miedo. Fue un gobierno muy difícil, pero intuitivamente todos apoyábamos al presidente, que era quien nos estaba defendiendo. Vamos para una Colombia, y esta que estamos recorriendo hoy, ustedes han visto, pues cada día es parte de ese capítulo que va creciendo, a una Colombia que va a terminar en las elecciones muy polarizada, con muchas discusiones, con muchos malestares, incertidumbres, rabias, mucha ofuscación. Y esa es una división entre nosotros, y va a requerir un gobierno diferente a lo que hemos visto en tiempos recientes, inédito para mí. Y lo digo de una vez, yo pienso que se requiere para la próxima oportunidad un gobierno que sea capaz de convocar en ese gobierno a expresiones de la derecha, del centro y del mundo de la izquierda. Y tenemos que hacer verdaderamente esa unidad nacional, porque esta Colombia está muy atormentada y hay muchos malestares, y por lo que vamos viendo va a ser muy difícil esta campaña electoral. Sí, pero hay quienes dicen, profesor Fajardo, que personas como usted pues se ubican en el centro de la política y que lo que va a pasar después del gobierno Petro es que tal vez el péndulo se va hacia la derecha. ¿Usted respalda esa teoría o cree que el centro tiene una gran oportunidad esta vez? Por supuesto que no la respaldo, porque además ya vimos una película, muy mala película con el presidente Duque, y estamos viendo una muy mala película en este momento con el presidente Petro. Falta ver esta película, por la que hemos luchado, por la que significa una forma distinta de la política, una forma distinta de llegar al poder en Colombia. Ya hemos visto lo que significa llegar al poder en el sentido tradicional, como ocurrió con este gobierno, digámoslo cortico. ¿Qué significa llegar al poder de la mano del señor Benedetti? Pues ya estamos viendo el tipo de gobierno que se llega. Y nosotros estamos reivindicando que el primer paso para cambiar es cambiar la política, y que no nos tiene que dar vergüenza aquí en Colombia hablar de ética, hablar de principios, hablar de respetar las reglas, de construir una Colombia donde nos podamos encontrar. Entonces yo creo que va a ser muy distinta. Falta por ver esta buena película. Yo espero que ese sea el resultado. Por supuesto estamos en una contienda, hay gente capaz, valiosa por todos lados, va a ser una contienda muy dura, pero por ningún momento me pasa en la mente que Colombia vaya a volver al mundo asociado del que llegó Petro, que en buena medida es responsable de la llegada del presidente Petro, de lo que fue el gobierno del presidente Duque. Falta por ver esta película. 2 malas, 1 buena. Eso es lo que yo creo que viene para Colombia. Profesor Fajardo, al principio de esta conversación, un poco en broma, estábamos hablando que si el Medellín estuviera jugando con otro equipo, yo que soy de Nacional, sí apoyaría al Medellín, o que si usted, por ejemplo, apoyaría a Nacional. Yo, por ejemplo, apoyaría al Medellín sin ningún problema, porque a mí lo que me importa es que mi ciudad esté feliz, ¿cierto? Finalmente creo que es lo que uno buscaría. Y le quiero preguntar en esas reconsideraciones que se hacen en la política, que uno dice, pues bueno, yo reconsideraría mi posición. Primero, lo que dicen, Fajardo tiene que pasar por el Congreso. Segundo, tiene que estar con un partido político grande. Y tercero, después de esta encuesta dicen, le va a tocar moverse un poco a la derecha para poderle hacer contrapeso a este gobierno. ¿De esas 3 reconsideraciones estaría dispuesto a una de ellas o a todas? Pues, Ana Cristina, yo he aprendido mucho. Y en estos 2 últimos años, después de pasar por la que fue, pues para mí, un fracaso electoral muy grande en la elección del 2022, una coalición fallida, donde yo he dicho públicamente y asumiendo pues mi responsabilidad sin ponerme a hablar de otras personas, yo particularmente perdí la identidad, y la identidad que está asociada con una forma alternativa de la política. Recuerden que yo vengo, la razón, y esto lo converso a menudo, la razón por la cual yo entré a la política fue el ejemplo de Antanas Mocus en Bogotá, que nos enseñó que se podía hacer política diferente. Y la construcción que arrancamos en Medellín, que tú fuiste testigo de lo que hicimos, fue una construcción de una política alternativa, una política de principios que plantea problemas, que sabe resolver, que sabe construir, que sabe escuchar unas voces, que identificó desde muy temprano las desigualdades, la violencia y la corrupción como factores que teníamos que resolver, y de esa manera procedimos y trabajamos. Yo vengo recorriendo ese camino. Yo creo que ese camino es el que necesita Colombia. Lo digo con toda la sinceridad y con toda la convicción. He votado 2 veces en blanco, he pasado por todas las discusiones políticas públicas, en todas las circunstancias. Y yo creo que esa coherencia y esa consistencia significa confianza. Yo no tengo la menor duda de que en todos los partidos hay personas valiosas. Eso no es problema.
pero lo que tenemos hoy en este momento es que reivindicar esa política. Yo he hablado personalmente, en términos personales, aquí en mi casa, con muchas personas que yo respeto de todo ese espectro, pero hoy es el momento de reivindicar lo que hemos luchado durante tantos años. Claro, pero mire, profesor. Más adelante veremos, pero eso de que estar hablando hoy de candidaturas, vicepresidencias, coaliciones, pues yo ya pasé por una experiencia muy nefasta, muy negativa. Ya mucho aprendizaje, sin duda, sobre todo eso. Y el primer aprendizaje es: no pierdan nunca la identidad. ¿Y cuál es esa identidad, profesor Fajardo? Y le pregunto, ¿cuál es esa identidad? ¿Por qué? Porque hoy lo que vemos a nivel internacional en política es que las identidades que están triunfando pues son las de los extremos. Si usted ve, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos con Trump, pues hay una identidad muy marcada. Lo que pasó en Argentina con Javier Milei, hay una identidad muy marcada que aquí incluso hay quienes han intentado emular o están intentando emular en estas elecciones. Se ve que los extremos, esas polarizaciones son lo que de verdad están generando que la gente salga a votar. Y entonces se dice, ¿cuál es la identidad que tendría una persona como usted o de un movimiento político como el suyo que podría llamar a los votantes en Colombia? Pues la que me lleva de puntero en las encuestas, Camila, ¿por qué fue? Por la coherencia, la consistencia, pero yo creo que hacen un análisis que no se corresponde con la situación de Colombia. Una cosa era en Argentina, el gobierno asociado con el mundo de Kirchner, ¿sí? Y aparece una persona que particularmente no me gusta para nada, el señor Milei, y se enfrenta a ese malestar que estaba instalado allá. En los Estados Unidos son dos partidos y es una política muy distinta. Aquí es diferente. Aquí empezamos una polarización de un tamaño, pues que la que estamos viviendo, que yo la ubico desde el 2010, cuando el presidente Uribe, expresidente Uribe, se enfrentó con el entonces presidente Juan Manuel Santos, con el que nos enfrentamos. En la ola verde, Antanas Mocus era el candidato a la presidencia y yo era el candidato a la vicepresidencia y nos enfrentamos con ellos. Y desde ahí, esa confrontación asociada con las figuras del presidente Uribe, repito, contra Santos, se empezó esta polarización. Y entonces el camino recorrido en Colombia es muy diferente. O sea, aquí estamos moviéndonos en unas diferentes alternativas políticas, lo que significó la presencia del mundo asociado con el presidente Uribe. Todos fueron presidentes asociados bajo la figura de quien pues lideró gran parte de lo que ha sido la política en este siglo XXI, Álvaro Uribe. Y después llegó el presidente Petro, que es otra contradicción y otra polarización y otro esquema. Entonces no es lo mismo. Aquí ya hemos visto esta película y ya hemos visto la confrontación y aquí ya estuvo Rodolfo Hernández. Y después de 2 campañas conmigo como presidente, manteniendo una línea. ¿Y qué significa? Pues la lucha contra la corrupción, unos principios perfectamente nítidos para luchar contra esa corrupción, cambiar acerca de la reforma de la forma de hacer política que es necesario. Ya vemos esto que está ocurriendo todos los días en el Congreso de la República y por eso hoy Benedetti hace parte de la política en nuestro país. Esa es la que no queremos y esa es la que nos ha llevado a este lugar. Entonces la capacidad nuestra va a ser capaz de explicarle al país por qué este camino recorrido es el que tiene sentido y mostrar por qué nos diferenciamos, por ejemplo, del gobierno del presidente Petro, que yo lo he venido haciendo. Y he venido utilizando las herramientas de las redes sociales y ese contexto es en el que estamos. Ese es el camino, ese es el que yo creo, yo pienso, yo quiero, ese es el que lucho, el que estoy convencido y hemos pasado por muchas, pues llega el momento. Profesor Fajardo, usted le entiendo con sus respuestas, está todavía haciendo una exploración en este proceso para saber si se lanza al agua o no. Dice que lo está mirando, que es un proceso arduo, pero usted en esta encuesta que estamos viendo hoy, usted aparece punteando, como mismo lo reconoce, como usted mismo lo está diciendo. El hecho de que usted aparezca punteando de una manera tan anticipada, ni siquiera hemos entrado en periodo electoral, ¿no le hace temer que de pronto se queme de hacerlo, por haberlo hecho tan temprano, por estar punteando en las encuestas, por estar como una opción latente para las elecciones presidenciales? ¿No le da miedo quemarse pronto? No, no me da miedo y no me da miedo porque, repito, es que yo ya paso por muchas y yo voté en blanco en el 2018 y por 200,000 votos no pasé a la segunda vuelta y asumí lo que ocurrió en ese momento y seguimos luchando. Y en el 2022 no nos fue bien y tuvimos una mala presentación alrededor de una
coalición que no tenía sentido para mí, en el sentido de la manera como nosotros trabajamos. Entonces hemos luchado, hemos hecho un camino, hemos recorrido, y lo que yo sí estoy seguro es que se está escuchando lo que yo estoy diciendo, y que la sociedad va también pensando, en medio de esa polarización que han señalado, pues también van viendo y van mirando una persona como yo, que se ha mantenido firme durante 25 años desde que empezamos a hacer política por un camino, y no hemos corrido la línea ética y no hemos hecho trampa y negamos el todo vale, y la gente va viendo que Colombia necesita un país que sea capaz de entender las necesidades profundas que tenemos de cambio, pero que lo pueda hacer con serenidad, con decencia, con sabiduría, en una Colombia que es muy fácil amargarla, muy fácil insultarla, muy fácil agredirla, muy fácil dañar, y este es el momento. Ya hemos visto, por eso lo dije en términos de 2 películas. Esto es una lucha larga, esto es un camino largo. Dificultades hay, por supuesto, yo ya tengo particularmente experiencia, pero lo que nosotros venimos avanzando, construyendo, y lo que queremos construir, yo creo que hoy está perfectamente vigente y mucha gente lo piensa. Y me siento orgulloso de haber luchado y mantenerse resiliente y no aceptar que para ganar hay que tragarse unos sapos, que ese es un cuento que nos han metido, porque así es la política, y la política se tiene que hacer diferente. Ya vimos estas 2 películas, y ya vimos el avión del presidente Petro con Benedetti llegando a la casa de Nariño, y ya vimos cómo el presidente Benedetti fue a la casa de Nariño, salió él, anunció que iba a tener una oficina al lado, y esa no es la Colombia que nosotros queremos. Y estamos viendo los incidentes de corrupción que se están mencionando todo el día, ustedes lo reportan, y estamos viendo la crisis en la seguridad, y estamos viendo el daño en la educación. Entonces, esa es la lucha. Ahora, es difícil, hay gente capaz, todo eso hace parte, pero yo estoy contento, porque son todos estos años luchando por unos principios, por una forma, por una manera de ser, además habiendo gobernado. Porque yo lo voy a decir también con todo el orgullo. Nosotros, cuando yo fui alcalde, el mejor de Colombia, el mejor gobernador de Colombia, y lo hemos hecho y sabemos gobernar, y gobernar es muy difícil. Entonces, así es la vida. Cada uno recorre un camino, la hemos luchado, y yo creo que este es el momento. Oiga, profesor Fajardo, me llama la atención que usted ha mencionado una y otra vez durante esta entrevista al señor Armando Benedetti. ¿Qué cree usted detrás del caso Benedetti? ¿Por qué el trato privilegiado que recibe por parte del presidente Petro, nombrándolo como embajador, ahora como asesor de su despacho? ¿Qué hay detrás de Armando Benedetti y su relación con el presidente para usted? No tengo ni idea, pero lo que sí sé es que es un gran ejemplo de lo que no puede ser la política y contra lo que hemos luchado. El señor Benedetti ha estado en todos los partidos políticos, ha estado en todas las campañas, y pasó a ser parte de la campaña del presidente Petro. Es que esa foto es muy significativa, en el avión, el uno al lado del otro, el avión privado, ¿sí? Y después salir de la casa de Nariño, él mismo salir a dar la noticia de que iba a tener una oficina ahí al lado. Y eso es lo que yo digo, la teoría de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Y se llegó de esa mano, y así estamos viendo lo que está pasando. Pero ¿qué hay entre ellos dos? Yo no sé. Ustedes saben muchísimo más que yo. Por supuesto, hay todas especulaciones del mundo que sabe mucho, que yo no sé, yo no entro en ese mundo. Sí, dicen que le están pagando por su silencio. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Que eso sea verdad? A mí no me sorprende, porque aquí han pagado por muchas cosas, pero yo no soy capaz de decir que a Benedetti le están pagando por su silencio. Pero ahora, un señor que ustedes escucharon las declaraciones, los audios, donde señaló de manera explícita la forma como hicieron la campaña, la manera como trata a Laura Sarabia y cómo ha tratado a las mujeres en su recorrido, de acuerdo a la información que nos han dado, la manera como se comportó como embajador. Todo eso que hemos visto es una vergüenza para lo público en nuestro país. Ahora, ¿ese es el que queremos? ¿Esa es la política de la viveza? ¿Es que hay que hacerlo así para ganar? ¿Hay que tragar sapos? Pues no. Aquí llegó una opción donde dicen no hay que tragar sapos para ganar y no hay que hacer trampa para ganar. Y ese cuento de que así es la política, que la política es dinámica, es una falacia que nos han montado para justificar. Pero esa opción que estamos viendo día a día. Eso es lo que yo creo y pienso. Esa opción, doctor Fajardo, que es su candidatura, ¿qué tan meditada está esa decisión? Es decir, yo sé que usted no nos va a confirmar nada, pero entre el sí y el no, ¿qué tan avanzado está eso? ¿De qué puede depender? Altamente probable. Altamente probable. Altamente probable, bueno, interpreten. Pero es que estamos en la política y le hemos luchado. Claro. Y he pasado por todas. Y vamos a claro, pero mire,
Pero mire, exalcalde Fajardo, claro que usted va a ser candidato, yo sé que no lo va a confirmar aquí y dice que es altamente probable, pero esta película, como ya se lo decía mi compañera Jennifer Montoya, pues ya la hemos vivido en otras oportunidades. Tengo, por ejemplo, titulares del 2017 en donde dice: exgobernador Sergio Fajardo lidera en intención de voto al final del 2017, y otro titular del 2022: Sergio Fajardo, el abanderado del centro, busca dejar atrás la polarización en Colombia con una candidatura golpeada. Es decir, usted siempre ha liderado en las encuestas, o muchas veces ha liderado en las encuestas antes de que llegue la elección como tal, pero a la hora de hacer política y de lograr conquistar los votos, pareciera que el estilo no pega, que esto que usted está diciendo no pega porque la gente se va tal vez por cosas más pasionales, por polarizaciones, etcétera, etcétera. Esta vez porque sí, o sea, esta vez porque podría ser distinto a lo que ya hemos visto en 2 elecciones anteriores. Por varias cosas, Camila, pero la primera, en el 2018 por nada. Y ahora no voy a empezar a hacer historia patria para hablar del 2018. Ya dije, en el 2022 fuimos una mala campaña, una coalición que no estuvo a la altura de lo que se esperaba del país, de nosotros, y asumo mi responsabilidad particular, habiendo perdido la identidad de una política alternativa que ha luchado de esta manera. Hoy es muy distinto, hoy es muy diferente. Porque hoy ya veníamos asociada con la figura del presidente Uribe. El presidente Santos fue presidente porque era el de Uribe, y Duque fue presidente porque era el de Uribe, y aquí está Petro, que se reclama el primer gobierno de izquierda que hay en la historia de Colombia, y ahora estamos en otra confrontación muy distinta, y esta es la tercera oportunidad. Si no fuera de primero dirían: no, es que es un viejo desgastado. Pues ¿cómo le va a ir? Y si voy de primero, es que siempre es así. Nada es distinto. Colombia hoy es muy diferente a la de hace 4 años, y va a ser muy diferente. Y hoy estamos reivindicando una forma de la política. Yo empecé en política hace 25. Salí de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional a Medellín y construimos un movimiento, y es mucho lo que hemos hecho, avanzado, aprendido, construido. Nos hemos estrellado, nos hemos equivocado de todas maneras, pero nunca vendiendo un principio, nunca corriendo una línea ética. Y este es el momento para Colombia en ese sentido. Ya veremos si soy capaz de conectarme, si el estilo mío sirve, si tengo que gritar a la gente, si tengo que maltratar, que no lo voy a hacer. Y yo creo que este es el momento. Ahora, ya veremos, es la política y hay una confrontación y ustedes saben muy bien qué es lo que nos espera. Pero hoy en Colombia esta voz se está escuchando y es distinto a hace 4 años. Y es una circunstancia diferente. Una mala película, otra mala película, viene la buena película. Eso es lo que yo pienso, creo y quiero. Así es la vida. Profesor Fajardo, le voy a leer un comentario de una oyente que ella misma dice que ella era fajardista, y dice lo siguiente. Abro comillas: tantos años en la política y no ha sido capaz, y Fajardo no ha sido capaz de crear un partido político, no logra una representación en Congreso ni en elecciones territoriales. Esa idealización de la política deja de ser real. La política es otra cosa, se construye cuando perdura en el tiempo. Dice: me molesta mucho Fajardo, siento que habiendo perdido su oportunidad, se ha atravesado a las otras oportunidades del centro. ¿Qué responderle a esta persona que estaba completamente, es un oyente que estaba completamente en el lado de Compromiso Ciudadano? Pues que lo siento, pero que si nos sentamos a pensar, vamos a descubrir muchas cosas. Y vamos primero a reivindicar una forma de la política. Recuerden, y lo señalé ahora como ejemplo, la manera como hablo en primera persona, pero esto significa con todos con los quienes he trabajado. Entramos a la política fue por el ejemplo de Antanas Mockus, que se puede hacer la política diferente, por fuera de una estructura de política de partidos, que muchos de nosotros siempre estuvimos insatisfechos con esos partidos, y aprendimos y nos atrevimos a hacer una política en un contexto diferente, en un camino diferente, arrancando con una ciudad como Medellín, en ese caso particular, que no tiene nada que ver con la ciudad de Bogotá. Y empezamos a construir alrededor de un grupo pequeño de personas, un grupo básico, a construir una propuesta política, y llegamos al poder. Nosotros lo hemos luchado, y hemos luchado para conseguir una personería jurídica. Y nosotros en el 2010, a tu amiga se le olvida que presentamos una lista para el Congreso y no pasamos también por muy poquitos votos para tener una personería jurídica. Yo nunca he tenido avales para repartir, ni he tenido financiación del Estado, pero le hemos luchado con un montón de personas voluntarias, y los caminos del cambio son muy diferentes.
Son muy diferentes los caminos que se puede llegar a transformar una sociedad. Y yo creo que nosotros hemos jugado, modestia aparte, hemos jugado un papel importante en esta sociedad, porque hemos mostrado que se puede hacer diferente y hay muchas otras personas que lo han hecho diferente. Y tratamos de construir alrededor del Partido Verde. Es que a mí me da pena tener que hacer una lista, pues, y hacer un recuento y dirán ahora otra vez toda esta historia, pero tratamos de construir alrededor de ese Partido Verde que hoy desafortunadamente está en la situación en que está y pudo haber sido el partido verdadero para un mundo alternativo. Entonces le hemos luchado, entre otras esa, ¿cierto? Es una lucha larga. Ahora estoy en el Partido de Dignidad y Compromiso, estamos luchando, estamos trabajando, estamos construyendo y es un camino diferente a la lucha tradicional. A eso le hemos apostado. A nadie le hemos hecho daño. Yo no me le he atravesado a nadie. ¿A quién me le atravesé yo? ¿A quién me le atravesé yo? Pues, profesor Sergio Fajardo, queríamos hablar con usted porque pues yo sé que es temprano, pero ya se están midiendo en las encuestas, aparece usted nuevamente ahí liderando y por eso nos parecía interesante escuchar lo que tuviera que decir y sobre todo en ese proceso político que dice que está en las redes sociales y en diferentes estrategias para pues mostrar y recuperar esa identidad que una vez lo puso en el ojo público a nivel nacional. Mil gracias por estar con nosotros y no le pregunté qué fue con lo que empezamos hablando, si usted le haría Fuerza Nacional o a Millonarios, ya que usted es hincha furibundo y le encanta el fútbol del Medellín. No haga esa pregunta, Camila, a un hincha, ¿sí? Usted ya ha visto caras. Yo puedo decir que pierdan los dos, sí, pero el que es hincha, su corazón está con su corazón. Yo soy hincha del Medellín, Ana Cristina, a quien yo estimo muchísimo, es hincha del Nacional, ya lo oyeron pues cómo se abrió aquí con otra cara, con su amor por el Nacional. En ese terreno, esas sí son pasiones, eso no son emociones sino pasiones. Entonces, que no hagan daño, que no se peleen, que le vaya bien al que sea, pero yo soy del Medellín y así me moriré y le hemos luchado. Y el año entrante seguro que me van a estar entrevistando porque vamos primero en las encuestas y que el Medellín va a jugar la final del campeonato colombiano. Profesor Fajardo, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande, pues mucha suerte en ese proceso que falta mucho tiempo, pero bueno, ahí siguen ustedes haciendo política. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Feliz Navidad, porque no sé si me van a volver a entrevistar. Chao. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, Oscar. Pongámosle la sección, porque eso sí, él no confirma, pero no niega. O sea, Fajardo, le ponemos la sección de que